Nunca pensé que el sonido más devastador del mundo sería el de una pala golpeando tierra húmeda. Ese fue el sonido que marcó el final de mi vida con Tomás, mi esposo durante más de 40 años. Nos conocimos en 1978, en una feria agrícola del pueblo. Yo vendía mermeladas caseras, él estaba detrás de un puesto de herramientas usadas. Me ofreció un destornillador que no necesitaba y una sonrisa que desde entonces no solté jamás. El día que lo enterramos, el cielo estaba cubierto, pero no llovía. Un gris que parecía respetar nuestro duelo, sin convertirlo en espectáculo. Julián, nuestro único hijo, estaba allí, de pie a mi lado, pero no lo sentía. No era el mismo niño que corría con botas de goma entre los manzanos. Era un hombre distante, vestido con un traje caro y con el rostro inexpresivo, como si la ceremonia fuera una reunión más de trabajo. Mientras la gente se acercaba a darme el pésame, yo apenas podía escuchar. Solo veía sus labios moverse, sus ojos empañados. Mis pensamientos estaban en otro lugar. Pensaba en los desayunos compartidos, en los veranos bajo el sol, en el sonido de la risa de Tomás cuando me hacía enojar solo para luego abrazarme. Pensaba en las veces que me tomaba de la mano sin razón, como si eso bastara para recordarnos que estábamos juntos. Pero ahora estaba sola. Después del entierro, regresamos a casa. Nuestra casa. Una construcción sencilla en las afueras del pueblo, rodeada de árboles que él mismo había plantado. Cada rincón tenía su presencia, las herramientas ordenadas en el galpón, el delantal colgado en la cocina, el libro de recetas anotado con su caligrafía torpe. Me senté en la sala, exhausta, esperando que Julián dijera algo, que me preguntara cómo me sentía, que mencionara a su padre. Pero en cambio, se quedó revisando su celular, contestando mensajes con el ceño fruncido. ¿Quieres un té?, le pregunté, rompiendo el silencio. No, gracias. Estoy bien, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Ese fue el primer golpe invisible del día. Sabía que la muerte nos cambia. Nos quita, nos rompe, nos vuelve otros. Pero no esperaba que mi hijo se volviera un extraño tan rápidamente. Atribuí su frialdad al shock, a la tristeza. Me dije que no era momento de juzgar. Él también había perdido a su padre. Más tarde, mientras preparaba la cena, noté que Julián hablaba por teléfono en la galería. No se dio cuenta de que yo podía escucharlo desde la ventana abierta. Sí, ya está hecho. El testamento está en regla. Lo firmó hace meses, no hay problema. No, no se lo dije todavía. Mañana, cuando esté más tranquila. No quiero discusiones. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué testamento? Tomás nunca me habló de eso. Siempre decía que lo importante estaba claro entre nosotros. ¿Qué había firmado? ¿Por qué no me lo dijo? Y sobre todo, ¿por qué Julián parecía tener tanta certeza de algo que yo desconocía? Me serví una copa de vino y me senté sola a cenar. Julián subió a su habitación sin probar bocado. Y ahí, frente al plato frío, entendí que el luto no sería compartido. Que tendría que atravesarlo sola, como tantas otras cosas. Antes de dormir, abrí el cajón de la mesita de noche de Tomás. Acaricié sus gafas, su reloj, su libreta de apuntes. Todo seguía en su lugar, menos él. Me aferré a su almohada y cerré los ojos, deseando que fuera todo una pesadilla. Pero el amanecer no trajo consuelo, sino una inquietud creciente. Algo no estaba bien. No era solo el vacío de su ausencia, era algo más profundo. Algo que Julián callaba. Algo que yo, en el fondo, ya empezaba a intuir. Tomás se había ido, pero las verdaderas pérdidas apenas comenzaban. Los días siguientes al funeral se movieron con la lentitud pesada del duelo. El reloj de la cocina marcaba las horas con un tic-tac que parecía una burla. Todo seguía igual en la casa, menos lo más importante. Tomás ya no estaba, y en su ausencia, los silencios crecían como hiedras. Julián seguía allí, pero no como yo lo recordaba. Me costaba reconocerlo incluso en lo físico. Su rostro, alguna vez expresivo y lleno de gestos nerviosos, ahora estaba rígido, casi esculpido. El cabello perfectamente peinado, la camisa siempre planchada, el teléfono nunca fuera de su alcance. Se había convertido en un hombre de ciudad, de números, de agendas. Yo lo había criado con las manos en la tierra, con valores sencillos,
con tardes enteras recogiendo manzanas y riendo con su padre. ¿Dónde había quedado ese niño? Mamá, tenemos que hablar, dijo una mañana mientras tomábamos café. Su tono era firme, casi profesional. Me miró como si estuviera frente a una cliente, no a su madre. He estado revisando algunas cosas. Papá dejó indicaciones claras sobre lo que quería hacer con la propiedad y contigo, con todo esto. ¿Indicaciones? ¿Cuáles cosas? Julián suspiró, como si le costara explicarme algo que debía parecerme evidente. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. ¿Y la finca? ¿Realmente crees que puedes mantenerla sin ayuda? La he mantenido por años. Incluso cuando tu padre estuvo enfermo, respondí sin alzar la voz, pero con el orgullo herido. Sí, pero ya no es lo mismo. Tenés casi 70 años. No es razonable. Lo mejor sería que te mudaras a un lugar más adecuado. Pensamos, corrigió de inmediato, pensé que podrías considerar una residencia privada. Un lugar con enfermeros, actividades, gente de tu edad. Me quedé en silencio, sintiendo el café enfriarse entre mis manos. ¿Pensaste tú eso o alguien más? Papá y yo lo hablamos hace tiempo. Él quería que estuviera segura, tranquila. Algo en su mirada evitaba la mía. Había una sombra de duda que me bastó para entender, no era solo por preocupación. Había algo más. ¿Y tú? Le pregunté, ¿estás preocupado por mí o por la propiedad? No respondió. Bebió de su taza, fingiendo no haber escuchado. Pero el silencio lo delataba. Esa tarde, entré a la oficina de Tomás. Todavía olía a él. A papel viejo, a madera encerada, a tabaco suave. Comencé a revisar los cajones con cuidado, como si estuviera violando un secreto. Y allí, entre facturas y notas manuscritas, encontré una carpeta azul con un logo que no reconocía. Adentro, una copia de un documento de traspaso parcial de bienes, firmado por Tomás, con fecha de 6 meses antes de su muerte. Mi nombre no aparecía. Tampoco estaba el nombre de nuestro abogado de confianza. La firma era suya, sí, pero algo no cuadraba. Era demasiado clara, demasiado perfecta para los últimos meses en los que su pulso apenas sostenía un lápiz. Mi corazón se comprimió. Lo que más dolía no era el papel, sino la posibilidad de que Julián lo hubiera presionado. O peor, que lo hubiera falsificado. Esa noche, cuando le pregunté directamente si Tomás había redactado eso con conocimiento pleno, Julián no se inmutó. Claro que sí. Todo está en orden. Él quería que todo fuera más fácil para ti. Que no tuvieras que lidiar con gestiones. Firmó eso por ti, mamá. Pero yo sabía leer entre líneas. Esa manera de justificarlo todo con una supuesta comodidad para mí era el disfraz más cruel de todos. Comodidad era otra palabra para retírate. Para déjanos encargarnos. Para ya no eres útil. Me encerré en mi habitación y abrí el baúl donde guardaba recuerdos de cuando Julián era pequeño. Sus dibujos, sus cartas desde la universidad, una foto de él dormido en el regazo de Tomás. ¿Dónde se había perdido ese niño dulce? ¿En qué momento el amor se había diluido en cálculo? Y sin embargo, parte de mí aún quería creer que todo era un malentendido. Que el duelo lo había endurecido, que necesitaba tiempo para recordar quién era. Pero otra parte, una parte más silenciosa y fría, ya empezaba a prepararse para algo que nunca imaginé, protegerme de mi propio hijo. Al tercer día después del funeral, me desperté con una sensación que no era tristeza, ni siquiera soledad. Era algo distinto. Una punzada sorda en el estómago, como si mi cuerpo intuyera que algo se estaba desmoronando bajo mis pies. La casa estaba en silencio. Julián ya no estaba en la cocina ni en el porche. Solo encontré una taza vacía en el fregadero y migas de pan sobre el mantel. No había una nota, ni un mensaje en mi teléfono. Me quedé de pie, observando el reloj de pared que colgaba sobre la despensa, sintiendo que el tiempo se estaba agotando, pero sin saber exactamente para qué. Horas después, Julián regresó. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión neutra, casi diplomática. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, y esa frase ya se estaba volviendo costumbre. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde solíamos leer cuentos cuando él era niño. Ahora él se sentaba erguido, con las piernas cruzadas y el aire de quien está por cerrar una negociación. «He estado hablando con el abogado», empezó. «¿Con el nuevo?»
Ya sabes que el estudio legal de papá era anticuado. Necesitamos una mirada más moderna, especializada en sucesiones. No respondí. Solo asentí, esperando la estocada. Estos documentos, continuó, abriendo la carpeta, reflejan lo que papá dejó estipulado. Él ya había transferido la mayoría de los activos, incluida la finca, a nombre de una sociedad que yo administro. Todo está en regla. Lo firmó antes de que se agravara su salud. Tomé los papeles con manos temblorosas. Había sellos, firmas, membretes que no conocía. Todo parecía oficial. Demasiado oficial. Mi nombre aparecía una sola vez, como beneficiaria parcial en carácter vitalicio, una frase que sonaba más a sentencia que a derecho. ¿Y esto qué significa exactamente? Pregunté, fingiendo ignorancia. Significa que puedes seguir viviendo aquí mientras lo desees. Nadie va a echarte. Pero legalmente, la propiedad ya no está a tu nombre. Y lo más prudente sería empezar a pensar en una reubicación. Podrías elegir entre varias opciones. Ya he visitado 2 residencias privadas muy bien valoradas. Tienen actividades, enfermería, jardines. No estaría sola. ¿Y tú crees que eso es lo que yo quiero? ¿Irme ahora? No se trata de querer, mamá. Se trata de lo que es mejor para todos. Y papá lo sabía. Por eso dejó todo firmado. Miré nuevamente los papeles. La firma de Tomás estaba allí, pero algo dentro de mí se resistía a creer que él hubiera tomado esa decisión sin decírmelo. No era su forma de hacer las cosas. Incluso en sus peores días, siempre me consultaba todo. Y además, esa firma era demasiado limpia. Su letra se había vuelto temblorosa con los meses, y esa rúbrica parecía de un hombre en plena salud. No dije nada. Solo respiré hondo, dejando que la sospecha se instalara como una sombra. Voy a pensar, dije finalmente. Claro, respondió Julián, cerrando la carpeta con satisfacción. Pero te recomiendo que no lo postergues mucho. Ya hablé con una asesora de bienes raíces. Hay ofertas por la finca. Buenas ofertas. Podríamos cerrar un trato rápido. Con el dinero, podrías estar cómoda el resto de tus días. El resto de tus días. Esa frase me atravesó como una daga. ¿Tan rápido quería deshacerse de mí? ¿Tan sencillo era reducirme a una ecuación de costo y beneficio? Me levanté sin decir palabra. Subí las escaleras despacio, como si cada escalón pesara 1 tonelada. En mi habitación, abrí el armario de Tomás. Entre sus camisas colgaba su abrigo de invierno, aún con su olor. Metí la mano en el bolsillo interior y encontré lo que buscaba, una pequeña libreta de espiral donde él anotaba cosas importantes. Fechas, ideas, claves. En la última página, escrita con una letra casi ilegible, encontré una frase que me hizo sentarme en la cama. No firmar nada sin consultar con Laura primero. Si insisten, llamar a Víctor. Víctor era nuestro viejo abogado. El mismo que Julián había reemplazado. Sentí una chispa de certeza, como si Tomás me hablara desde donde estuviera. Fui hasta el estudio y marqué su número. Me atendió su secretaria, pero al explicarle quién era, me pasó directamente con él. Señora Laura, cuánto lo siento. Tomás fue un hombre honorable. ¿En qué puedo ayudarla? Víctor, ¿usted redactó algún traspaso de propiedad o sociedad con Julián como representante? Silencio. No. Nunca. Tomás me mencionó una vez que Julián quería que firmara algo, pero dijo que no lo haría sin hablarlo con usted. Después, ya no volví a saber. Mi piel se erizó. Gracias, Víctor. Eso es todo por ahora. Colgué y sentí el temblor en las manos. No era por la edad. Era por la furia. Bajé a la cocina y preparé té. Julián estaba en el porche, hablando otra vez por teléfono. Esta vez no me importó escuchar. Decía algo sobre plazos y firma pendiente. Guardé la carpeta en mi bolso. No iba a decir nada, todavía. Pero ya no era la viuda dócil que él creía manejar. Esa noche, dormí con un ojo abierto. Y por primera vez, no lloré por Tomás. Lloré por el hijo que ya no tenía. Esa noche no pude dormir. Algo me oprimía el pecho, una mezcla de intuición y miedo. Había enterrado al hombre con quien compartí más de 3 décadas, y sin embargo, la mayor herida la estaba dejando viva quien había salido de mi propio vientre. Julián caminaba por la casa como un huésped malhumorado, controlando el reloj,
abriendo cajones, revisando carpetas con el ceño fruncido. No me decía mucho, pero sus silencios hablaban con violencia. Una mañana, mientras él salía para resolver cosas del banco, decidí revisar el escritorio de Tomás. No era por sospecha, era por necesidad. Quería leer una carta, ver alguna nota suya, cualquier cosa que me devolviera su voz. Lo que encontré fue algo muy distinto. En un sobrebeis, con mi nombre mal escrito, María Elena con H, como él nunca lo escribía, había una copia de una escritura de venta. Era la casa. Nuestra casa. Estaba firmada, presuntamente por mí, y figuraba como en proceso de traspaso. No entendía nada. Busqué la fecha, hace 2 semanas. Justo cuando Tomás estaba internado, debilitado por la última recaída. Yo había pasado todos esos días en el hospital, día y noche. ¿Cuándo habría podido firmar algo así? Revisé las otras hojas. También había una autorización de venta, con mi rúbrica falsificada. Me temblaron las manos. ¿Qué es esto? Susurré. No sabía si llorar o gritar. Pero antes de hacer cualquiera de las dos cosas, escuché la puerta. Julián había regresado. Escondí los documentos debajo del suéter y me forcé a parecer calmada. Él entró a la cocina sin mirarme. Estuve en la notaría, dijo. Ah, ¿sí? ¿Para qué? Algunas cosas que tengo que arreglar. Ya sabes, lo del testamento. Y algunas decisiones administrativas. Me miró con esa sonrisa que antes me parecía dulce, pero que ahora solo me provocaba una punzada de desconfianza. Mamá, he estado pensando. Tal vez deberías descansar. Irte unos días. Cambiar de aire. ¿Cambiar de aire? ¿A dónde quieres que me vaya? Hay un lugar, un centro de retiro. Tranquilo, silencioso. Con jardines, enfermería, todo lo que necesitas. ¿Un geriátrico? Dije sin rodeos. No, nada de eso. Es más como una comunidad. Vas a estar bien cuidada. Me reí. Una risa amarga. Él ni siquiera intentaba ocultar la estrategia. Ya tenía los papeles, ya estaba moviendo piezas. Faltaba sacarme del tablero. ¿Y qué pasará con la casa mientras tanto? Eso, todavía no lo he decidido, dijo, bajando la mirada por primera vez. Silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de la sala. No me voy a ir a ningún lado, Julián. Esta es mi casa. Mamá, dijo en un tono más duro. No estás bien. Necesitas ayuda. Y no quiero que te pase nada sola acá. El tono paternalista me hizo hervir la sangre. Ese chico que una vez me pidió con lágrimas que lo acompañara a su primer día de escuela ahora me trataba como una carga, un obstáculo. Esa noche, escondí los documentos en mi bolso, junto con unas pocas joyas que aún conservaba. Dormí con el corazón acelerado. Sabía que algo se acercaba. Una jugada final. Y necesitaba estar lista. Porque si algo había aprendido de Tomás en nuestros años de matrimonio, era a leer las señales. Y todas las señales me decían que mi hijo ya no era mi refugio, era mi amenaza. El día del viaje comenzó con una calma extraña, una de esas mañanas en las que el aire parece inmóvil, como si el mundo esperara algo que aún no ha sucedido. Julián me dijo que debíamos salir temprano. No me explicó a dónde iríamos con exactitud, solo mencionó que todo ya estaba arreglado y que me haría bien cambiar de entorno. Yo no protesté. Fingí estar de acuerdo. Había pasado las últimas noches dormitando con un ojo abierto, revisando cada rincón de la casa en busca de pistas, documentos, algo que me diera más certezas. Lo único que encontré fue una carpeta en el correo electrónico de Tomás, titulada Plan de Contingencia. Estaba vacía, o borrada. Al amanecer, Julián apareció con 2 maletas. Una de ellas era mía, la otra, suya. Me pareció extraño. ¿También vienes tú? Le pregunté. Claro. Te acompaño unos días, hasta que te acostumbres. Mentía. Lo sabía. Pero aún no sabía qué ganaba con eso. Subimos al coche y empezamos a alejarnos de la ciudad. Las calles eran conocidas al principio, luego se volvieron más rurales, más vacías, más silenciosas. Cada curva me alejaba no solo de mi casa, sino de todo lo que conocía. Intenté entablar conversación. ¿Y cómo están las niñas? ¿Y Camila? Bien. Todos bien. Hace semanas que no las veo. Están ocupadas. Además,
Ya no es momento de distraerte con eso. No es momento de distraerme con mis nietas, pensé. Qué frase más absurda y cruel. Pasaron kilómetros sin hablar. Empezó a llover. No una tormenta, sino una llovizna persistente, incómoda. Julián parecía saber exactamente a dónde iba, pero no me daba respuestas. Cada vez había menos señales en el camino. Los árboles eran altos, oscuros, y el GPS ya no funcionaba. Yo llevaba el bolso en el regazo, abrazado como si fuera un escudo. Dentro iban mis documentos, las joyas, un poco de efectivo y las copias de las escrituras falsificadas. Era mi seguro. ¿Falta mucho? Pregunté. No. Ya casi. Cuando por fin detuvo el coche, no había nada alrededor. Nada. Ni casas, ni caminos marcados, ni letreros. Solo un camino de tierra, un claro entre los árboles, y el silencio. Apagó el motor. Baja, mamá. Lo miré. Pensé que era una broma. Pero su rostro no tenía humor. ¿Qué? Este es el lugar. Mi sangre se congeló. ¿Qué estás diciendo? Esto es lo mejor. Vas a estar segura aquí. Vendrán a recogerte. Miré alrededor. No había nada. Absolutamente nada. ¿Estás loco? ¿Dónde demonios estamos? No preguntes tanto. Confía en mí. Esto es por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Abandonarme en medio de la nada es por mi bien? Se bajó del coche, abrió mi puerta y tiró de mi brazo con una firmeza que nunca antes había usado conmigo. Me empujó fuera del auto como si fuera un mueble viejo. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Precisamente por eso. Porque ya no estás bien. Porque no sabes lo que haces. Me obligas a tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Como si su crueldad fuera un acto de valentía. Volví a subir al auto con fuerza, cerré la puerta y aseguré el seguro. Él gritó, golpeó el vidrio, pero no iba a salir. No sin explicaciones. No sin pelear. Entonces, le grité. Tengo pruebas. Sé lo de las escrituras. Tengo las copias. Si algo me pasa, la policía sabrá. Eso lo congeló. Se quedó parado frente al auto. La rabia se desvaneció. Lo vi respirar hondo, como si su plan acabara de desmoronarse. Se acercó a la ventana y habló más bajo. No tienes idea de lo que estás haciendo, mamá. Y tú tampoco, hijo. Porque todavía no me has enterrado. Y sigo viva. Muy viva. No dijo más. Se alejó lentamente, sacó su celular, hizo una llamada rápida, no escuché a quién, y regresó al auto. Vamos, dijo con frialdad. ¿A dónde? A casa. Por ahora. Yo no sabía que acababa de ganar. Pero sabía que había sobrevivido al primer intento. Y que la guerra apenas comenzaba. Después de aquel aterrador viaje a ninguna parte, mi mente no encontró descanso. Dormía poco. Vivía con el bolso cerca, y cada paso que Julián daba por la casa lo seguía con el rabillo del ojo. Él evitaba hablar del incidente. Se comportaba como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera intentado abandonarme en un claro solitario, en medio del bosque. Pero yo ya no era la mujer que ellos creían. Esa versión sumisa y confiada de mí se había ido con el ataúd de Tomás. Un par de días después, esperé a que Julián saliera temprano. Dijo que iba al banco. Me pareció una oportunidad perfecta. Fui directo al estudio de Tomás, aquel cuarto al que él llamaba su oficina de guerra. Allí, entre libros antiguos, recortes de periódicos y un par de agendas viejas, descubrí lo primero, una caja fuerte pequeña, empotrada en la pared detrás de una foto familiar. Yo conocía esa foto. Era de unas vacaciones en Bariloche. Pero nunca me había preguntado por qué colgarla justo ahí. Tal vez Tomás contaba con que yo jamás sería tan desconfiada. La caja tenía una cerradura numérica. Probé fechas, la de nuestro aniversario, el nacimiento de Julián, la muerte de su padre. Nada, hasta que recordé el número de la cuenta conjunta que abrimos al casarnos. Y funcionó. Dentro, había un pendrive. Un solo objeto. Nada más. Volví a mi habitación, cerré la puerta y lo conecté al portátil. Lo que encontré allí fue una obra maestra de doble vida. Había carpetas con nombres en clave, azul, camuflaje, río oscuro. Pero la más reveladora era Plan Aurora. Al abrirla, encontré estados de cuenta en paraísos fiscales,
compras de propiedades a nombre de terceros y un documento que me dejó helada, un testamento diferente. En él, Tomás me dejaba todo a mí. Absolutamente todo. El departamento, las acciones, el terreno en la costa. No había mención de Julián. Ninguna. La fecha del documento era reciente. Muy reciente. Apenas un mes antes de morir. Y entonces, ¿cómo era posible que en la lectura oficial del testamento solo apareciera Julián? Volví a revisar los correos electrónicos. Descubrí intercambios entre Tomás y una abogada llamada Eugenia Velasco. En ellos, hablaban de modificar su testamento por seguridad y de no confiar en nadie más que en Alicia. Es decir, en mí. En uno de los correos, Tomás le decía: si algo me ocurre, le enviaré la clave de todo por correo físico. No digital. No quiero que Julián tenga acceso antes que Alicia. Busqué en el buzón. Nada. Pero al revisar en una caja con cosas que Julián había apartado para donar, encontré un sobre viejo, sin abrir. A nombre mío. El remitente era una dirección postal desconocida. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había una hoja con una contraseña escrita a mano y una dirección de servidor. También un mensaje. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si Julián está cerca, ten cuidado. Las cosas no son lo que parecen. Fue entonces cuando lo entendí todo. Julián había falsificado el testamento. Usó alguna conexión legal o notarial para presentarlo como válido. Y el verdadero testamento, el que me dejaba a mí la herencia, había sido escondido. Pero Tomás no fue ingenuo. Sabía que lo intentarían traicionar. Y por eso dejó rastros. Volví al ordenador, accedí al servidor con la clave. Lo que encontré eran registros de conversaciones grabadas. Una de ellas me destruyó. Julián, no va a durar mucho más. Cuando se apague, lo hacemos pasar como un paro. Yo ya tengo el testamento listo. Solo falta que Eugenia desaparezca. Era la voz de mi hijo, hablando de su padre, como si fuera un estorbo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier lágrima. Me tapé la boca para no gritar. Era real. No estaba loca. No era paranoia. Mi hijo había traicionado a su padre. Y estaba intentando deshacerse de mí. Guardé todo en un disco externo. Lo escondí en una bolsa de cosméticos vieja y decidí, tenía que salir de esa casa. Lo antes posible. No les iba a dar el gusto de terminar lo que habían empezado. No dormí esa noche. Cada sombra parecía un aviso. Cada crujido, una amenaza. Lo que había descubierto era demasiado. Julián no solo había falsificado el testamento, sino que, según sus propias palabras grabadas, estaba implicado en algo más grave, mucho más grave. A las 7 de la mañana, mientras fingía preparar café como de costumbre, escuché el sonido del cartero dejando correspondencia en la entrada. No esperaba nada, pero algo me impulsó a ir de inmediato. En el montón de facturas y folletos, un sobre marrón con mi nombre escrito a mano sobresalía. No tenía remitente visible. El sobre era grueso. Estaba sellado con cinta adhesiva antigua, como si alguien lo hubiera escondido durante mucho tiempo. Entré a mi cuarto y lo abrí con cuidado. Dentro había una carta y unas fotografías. La carta comenzaba con: Alicia, si estás leyendo esto, significa que Tomás ya no está y que no has podido confiar en nadie. Espero que esto te ayude. La firmaba Eugenia Velasco, la misma abogada que había ayudado a Tomás a modificar su testamento. Ella había desaparecido después de su muerte. Ningún número funcionaba. Ningún correo era respondido. Ahora entendía por qué. Había sido silenciada. Pero no sin antes dejarme pruebas. Continué leyendo. Tomás me pidió que guardara una copia física del testamento, por si Julián hacía exactamente lo que temía. También me dio acceso a las grabaciones que tú ya habrás encontrado si seguiste sus instrucciones. Tienes en tus manos el testamento legalmente firmado y reconocido por 2 notarios. El documento que presentó Julián es una falsificación. Y uno de los notarios que lo avaló ha sido sancionado en el pasado por prácticas turbias. Todo está en los papeles adjuntos. Tomé las fotos. Eran capturas del testamento verdadero, sellado, con fecha, con firmas. También había copias de correos entre Julián y el notario que usó, donde se hablaba abiertamente de agilizar un nuevo documento con urgencia y de no preocuparse por los detalles legales. Entre los papeles,
También había una fotografía que me cortó el aliento. Era una imagen de Julián reunido con una mujer joven en una cafetería. La reconocí al instante. Era Paula, una sobrina de Tomás, que siempre había tenido una relación distante con la familia, pero que en los últimos meses, antes de su muerte, se había acercado mucho a Julián. Demasiado. En la imagen, Paula sostenía una carpeta. Y en una ampliación, se veía claramente que en la portada decía Plan Sucesión. Eugenia lo confirmaba en la carta. Paula estuvo ayudando a Julián desde dentro. Fue quien lo introdujo al notario corrupto. Ella también intentó interceptar este envío. Tuve que cambiar de dirección 3 veces. Pero aquí está. Lo lograste, Alicia. Tienes la verdad. Me quedé sentada en la cama, sin poder moverme. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? ¿Cómo mi hijo, aquel niño que Tomás y yo criamos con tanto amor, podía haber urdido un plan así? Guardé la carta, los documentos y las fotos en una carpeta que escondí bajo una tabla floja del armario. Ahora tenía pruebas legales. Podía ir a la policía. Podía defender mi derecho. Pero algo dentro de mí gritaba que esto no se resolvería tan fácilmente. No se trataba solo del dinero. No se trataba del testamento. Se trataba de que me habían intentado desaparecer. De que me habían llevado a un camino perdido y dicho aquí te bajas. Se trataba de venganza. Y esta vez, no iba a esperar sentada. Durante días, no dije una palabra. Observé. Escuché. Sonreí incluso. Me convertí en invisible dentro de mi propia casa, justo como Julián me había querido ver, débil, rota, sin opciones. Lo que él no sabía es que, al hacerme tocar fondo, también me había liberado de todo miedo. Guardaba los documentos de Eugenia como un tesoro sagrado. Ya no era solo cuestión de testamento o propiedades. Era justicia. Era mi vida. Y ahora, tenía un plan. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Julián y Paula organizaban una reunión con un supuesto inversionista que querían traer a la empresa familiar. Algo turbio, sin duda. Escuché sus conversaciones al pasar por la cocina. Había algo en su tono, ansiedad, prisa, codicia. Y eso me dio una idea. Contacté en secreto a Elena, una antigua amiga de Tomás. Ella había trabajado años como fiscal antes de se aposentar y ahora actuaba como consultora privada. Le envié un mensaje simple. Necesito que me escuches. Tengo pruebas de una estafa familiar, testamentos falsificados y una confesión en audio. Mi vida depende de esto. Elena me respondió en menos de 1 hora. Nos encontramos en su casa. Le llevé todo, las grabaciones, la carta, las fotografías, incluso el testamento verdadero. Mientras le explicaba todo, sus cejas se arqueaban como si cada nueva revelación fuera una bomba. Alicia, dijo con voz grave, esto no es solo un fraude testamentario. Esto es conspiración para cometer un delito grave, manipulación de documentos legales y tentativa de abandono a una persona vulnerable. Podríamos llevar esto a juicio y Julián podría ir a prisión. No quiero venganza, Elena. Quiero que se sepa la verdad. Y quiero recuperar lo que es mío. Pero más que eso, quiero que él me mire a los ojos cuando se caiga todo su teatro. Elena sonrió. Entonces prepárate. Porque vamos a hacerlo caer, legalmente. Armamos una estrategia minuciosa. Elena conseguiría una audiencia emergencial con un juez, presentando las pruebas en sigilo para evitar que Julián destruyese cualquier evidencia. Mas antes disso, eu precisaba que él mismo se traísse, e para isso, criei pequeno teatro. Organicé jantar familiar. Usé como desculpa que quería reconciliar a familia após o luto. Convidei Julián, Paula, e até mesmo alguns primos e tíos que sempre estiveran do lado dele. Fiz jantar elegante. Preparei tudo sozinha. Eles vieram, rindo como se fossemos donos do mundo. No meio da refeição, deixei gravador escondido sob a mesa, e como simples comentario, disparei a bomba. Estive pensando en Tomás últimamente. Qué triste que no pudo ver lo que esta familia se convirtió, después de todo lo que construyó. Julián, entre copas de vino, no pudo resistir. Él era un obstáculo al final. Tan aferrado a su moralidad. No sabía negociar. No sabía crecer. ¿Eso piensas de tu padre? Pregunté con voz calmada, aunque por dentro me quemaba.
Vamos, mamá. Él tenía la empresa anclada en el pasado. ¿Crees que iba a permitir que me encargara de todo? Nunca. Tuve que hacer lo necesario. Aunque no le gustara. ¿Qué hiciste exactamente? Insistí, observando cómo Paula lo miraba nerviosa. Lo que cualquier hombre inteligente haría. Adaptarse. Cambiar algunas cosas. Documentos. Firmas. ¿O crees que el testamento te iba a dejar algo a ti? Una carcajada estalló. Varios se sumaron. Yo solo sonreí. El micrófono lo había captado todo. Interesante, dije, sacando un pendrive del bolsillo. Porque ese micrófono debajo de la mesa grabó cada palabra. Julián empalideció. Paula se levantó. Los otros quedaron paralizados. Este audio ya está en manos de una abogada. Y mañana estará en manos de un juez. Además de la copia del testamento original y tu conversación con el notario corrupto. ¿Has terminado, Julián? Su rostro cambió de color 3 veces. Primero rojo, luego blanco, luego ceniza. Y ahí, por primera vez, bajó la cabeza. Yo me levanté. Buenas noches. La madre frágil se fue. Ahora, queda la mujer que ustedes quisieron enterrar. Salí de la sala y cerré la puerta tras de mí, sin mirar atrás. Los días que siguieron a aquel fatídico encuentro fueron una mezcla de tensión y esperanza. La noticia del audio y las pruebas llegó rápido a las autoridades, y la causa tomó un rumbo inesperado para Julián y Paula. La fiscalía abrió una investigación formal, y el juez dictaminó una orden de restricción para mantenerlos alejados de mí y de los bienes de la familia mientras el proceso seguía su curso. Por primera vez, me sentí segura en mi propio hogar. El día del juicio fue un torbellino de emociones. Entré en la sala con la espalda recta y la cabeza alta, vestida con sobriedad, pero con una determinación que parecía irradiar desde mis ojos. Julián me evitaba la mirada, mientras Paula parecía nerviosa, intentando controlar sus gestos. La abogada Elena presentó las pruebas con claridad. El audio donde Julián confesaba la falsificación, la carta de Eugenia con las evidencias del testamento verdadero, y la documentación que demostraba el intento de abandono en el camino remoto. El abogado defensor de Julián intentó desacreditar las grabaciones, tachándolas de manipuladas, y presentó testigos que intentaban pintar a Julián como el hijo dedicado y la madre como una mujer vulnerable. Pero las pruebas eran contundentes. Durante el juicio, Julián tuvo que enfrentar la verdad de sus actos frente a familiares y a un tribunal que no estaba dispuesto a permitir la injusticia. La presión aumentó cuando un notario corrupto implicado en el caso aceptó colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Finalmente, el juez dictaminó que Julián y Paula serían investigados por falsificación de documentos, abuso de confianza y tentativa de despojo. Se ordenó la restitución inmediata de todos los bienes a mi nombre, además de una compensación económica por daños y perjuicios. Pero lo más importante fue la victoria moral. Después de meses de traiciones y silencios, la verdad salió a la luz. La familia que creía haber perdido comenzó a reconstruirse, no sin cicatrices, pero con la esperanza de un nuevo comienzo. Al salir del tribunal, sentí que no solo había recuperado mi hogar, sino mi dignidad. Julián me miró con resentimiento, pero yo ya no temía, porque esta madre había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la fuerza y la verdad pueden prevalecer. Los meses que siguieron al juicio fueron un renacer para mí. La tormenta había pasado, pero las heridas tardarían en sanar. Sin embargo, la experiencia me dio algo que había olvidado, el valor de mi propia fuerza. Volví a recorrer cada rincón del hogar que casi pierdo, esta vez con la mirada clara y sin miedo. Restauré lo que Julián y Paula intentaron destruir, no solo con papeles y leyes, sino con cariño y perseverancia. Convertí la casa en un refugio para mí, para mi alma, y también en un espacio abierto para quienes amaban verdaderamente a Tomás y a mí. Las viejas fotografías volvieron a las paredes, las flores a los jardines, y las risas a la mesa del comedor. Restablecí contacto con familiares que se habían distanciado y encontré nuevas amistades en la comunidad. Aprendí a pedir ayuda y a confiar nuevamente. Decidí usar parte de la herencia para crear un fondo de apoyo para mujeres mayores que, como yo, enfrentan traiciones y soledad. Quise que mi experiencia sirviera para iluminar caminos difíciles. Mi hijo Julián eligió un camino distinto. No sé qué le depara el futuro, pero yo elegí el mío,
lejos de resentimientos, con dignidad y amor propio. Ahora sé que la verdadera herencia que nos deja la vida no está en propiedades ni en papeles, sino en la fuerza para levantarse, en la capacidad de reinventarse y en el coraje de enfrentar la verdad. Mientras camino por los senderos del huerto, el sol acaricia mi piel y el viento me susurra que cada final es también un nuevo comienzo.